Hermanos, que el Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias. Estamos en la exigencia número 29. Vamos a iniciar con las preguntas que nos introducen a la exigencia del día de hoy. La primera pregunta, hermanos. ¿Podemos decir que deseamos el bien a los que amamos y ser indiferente a lo que los destruye? Quiero escucharles. ¿Podemos decir que deseamos el bien en los que amamos, pero ser indiferente a aquello que los destruye? Ciertamente siempre vamos a querer lo mejor para nuestros seres amados. Y obviamente no podemos ser indiferentes a si entiendo la pregunta, a lo que los destruye. Por ejemplo, no sé, yo amo mucho a mi hijo, pero no puedo ser indiferente si yo veo que él se va por el camino que lo va a llevar a perderse. No sé si eso es como lo... Sí, de hecho, es correcto. El amor cristiano verdadero busca el bien integral del prójimo. Entonces, no puede ser indiferente al mal que lo destruye. Y ese amor incluye, por ejemplo, advertir, corregir y velar por su bienestar espiritual. De hecho, Romanos capítulo 12, versículo 9 dice que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. La segunda pregunta: ¿en qué cosas específicamente no somos así? Dicho de otra manera, muchas veces hacemos, para evitar conflictos, como se dice, hacemos vista gorda a ciertas actitudes. Por ejemplo, puede ser cigarro, alcohol, drogas, finanzas, incluso desviaciones sexuales, etc. ¿En qué cosas que podamos compartir nos hemos visto que no cumplimos con aquello? Que decimos amar a una persona, pero finalmente si se está destruyendo, insisto, por llevar, como muchas veces se dice, en paz la relación, no la advertimos, eh, no las hacemos entrar en razón. ¿Alguien podría compartir algo de O aquello? sea, no necesariamente así como cosas tan destructivas, Claro, sí. o sea, no ser tan, pero a veces uno prefiere de repente callar, de repente actitudes que, lo, que en realidad de repente uno también tiene como dos cosas, de repente actitudes para no dañar o crear un problema, Eso. o de repente actitudes que de repente uno analizando la dice, y si me equivoco yo estoy interpretando actitudes, que eso también era un tema que yo a veces le decía a Andrés, y Andrés me decía, cuidado, que a veces uno, intenciones, que a veces la gente pone actitudes y cosas, que a veces uno puede estar equivocada. Entonces, a veces uno calla en esas dos casos. Ahora esta pregunta está igual más orientada a cuestiones que son más externas, o sea, más visibles, porque en realidad no somos el Espíritu Santo, ¿verdad?, para discernir actitudes o sentimientos que cada uno tiene, ¿verdad? Pero la respuesta también bíblica a esto es que no debemos ser indiferentes cuando amamos de verdad. No lo debemos ser. Porque un creyente se duele, se preocupa, cuando ve que un ser amado, por ejemplo, está en prácticas que destruyen su vida. Entonces, debemos procurar advertirle de cualquier conducta, actitud que dañe su integridad. El verdadero creyente debe advertirle de aquello. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. El cristiano verdadero, hermanos, busca el bien del otro, no su autodestrucción.
La siguiente pregunta, ¿podemos amar y aborrecer entonces al mismo tiempo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede amar y aborrecer al mismo tiempo? Es que en el fondo, cuando uno ama, no es que esté aborreciendo a la persona, sino que pueden ser sus actitudes, sus hábitos. Por ejemplo, yo tengo una hermana, bueno, que hace mucho tiempo que no hablo con ella, y yo la amo mucho, pero aborrezco porque hay cosas que yo aborrezco. Y desde antes de conocer al Señor, y que es la grosería. Entonces yo cuando hablaba con mi hermana siempre yo le decía, y ella, bueno, me decía, ay, es que tú eres tan santurrona, es que aquí, entonces yo le decía que yo no puedo, le decía, escuchar porque nunca hablé, entonces a mí me molesta mucho eso, me molesta. Entonces, si vamos a hablar, hermanita, le decía, yo trata de, no sé, pues de los 10 di 5, pero yo no. Entonces, y de a poco ella se fue, pero yo aborrecía eso en ella. A veces no quería hablar con ella porque sabía que toda la conversación se iba a basar la mitad casi en grosería. Entonces, como eso, como que uno ama a la persona, pero aborrece sus actitudes o conducta en este caso. Su pecado en el fondo. ¿Alguien más que pueda complementar o objetar? Yo pienso que si no hay aborrecimiento, no puede haber verdadero amor. De hecho, Hebreos, capítulo 1, versículo 9, hablando acerca de Cristo mismo, dice, amaste la justicia y aborreciste la maldad. La respuesta es, efectivamente, el cristiano puede amar a la persona y al mismo tiempo aborrecer a aquello que la destruye. Incluso lo que los reformadores han sostenido es siempre hacer esa distinción entre amor hacia el prójimo como portador de la imagen de Dios y rechazo hacia el pecado que lo esclaviza. Entonces, se puede amar y aborrecer. ¿Cuál es el tipo entonces de aborrecimiento que Dios nos permite? ¿Qué tipo de aborrecimiento creen ustedes que Dios nos permite? Lo dijiste delante cuando estaba ¿O hablando. pero cuál ya es se me escapó. o cuál es el límite? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? Porque nosotros seguimos pecando también, ¿verdad? Claro. La gran diferencia es que el Señor nos salvó, en nosotros mora el Espíritu Santo, que nos lleva a arrepentimiento y que también nos ayuda a enfrentar nuestro pecado para no volver a caer. Eh, entonces, ¿cuál es el límite, creen ustedes? O dicho de otra forma, ¿cómo tendría que ser ese tipo de aborrecimiento o odio? Pedir, como decía la Biblia alguna vez, Señor, envía fuego y destruye todo. Hermano, a ver, ¿quiere decir algo? Me estás preguntando a mí, que lo diga, bueno. Sí, pues. Dígalo, dígalo. Ay, dígalo. El aborrecimiento sea constructivo. En el sentido de que sea constructivo a la persona que uno, en este caso hablando de personas. Sea como un aporte hacia la persona. Constructivo por ¿Quién puede aportar otra? Desde su punto de vista, acá no hay respuestas erradas hasta que vamos a la escritura. Yo creo que ese tipo de aborrecimiento tiene que ver con lo que podemos nosotros hacerle ver al otro, al que amamos. O sea, más que nuestro aborrecimiento es lo que aborrece el Señor. Así es. Y de acuerdo a lo que dice su palabra.
No porque a mí me parezca que adulterar es malo, Exacto. sino porque la Biblia dice que el adulterio es un pecado. Y eso no tiene que ver nunca con un odio vengativo, porque es un rechazo espiritual de aquello que se levanta contra Dios, como decía la hermana. Y obviamente destruye la vida de esa persona a quien amamos. Entonces no debemos desear la destrucción, sino que es un rechazo santo al acto, a la maldad que se está cometiendo allí. Se odia el mal porque es contrario a la santidad de Dios. Se ama a la persona deseando su arrepentimiento y salvación. Y el juicio final de todo esto siempre, siempre pertenece solo a Dios. Salmo 97:10 dice: vosotros los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Pero, nuevamente, este aborrecimiento no es una venganza humana, no tiene que ser nuestra venganza, sino que es una sintonía con esta santidad de Dios. Porque ese amor efectivamente nos va a llevar a orar por esa persona. Ese amor nos va a mover para que esa persona no se pierda, si amamos verdaderamente. Ahora, también tenemos que entender que muchas veces la escritura, cuando se habla de aborrecer, implica un fuerte rechazo, incluso como poner en segundo plano. Pero no confundirlo con la palabra odio, que sí tiene una connotación profunda de resentimiento y hostilidad. O sea, insisto, el aborrecimiento no tiene que ser vengativo, porque nosotros debemos respetar y recordar que ese ser humano, esa persona, está hecha, es portadora de la imagen de Dios. Y por lo demás no sabemos nosotros si él ha de ser... Y cosas que nosotros tenemos igual y que de Exacto. hecho las tenemos. Porque... Eso es un hecho, exacto. Entonces, y no sabemos nosotros si esa persona ha de ser salva, ha de creer. Entonces, siempre tener eso en mente. O sea que este aborrecer no conlleva que tú vas a dejar de hablar con esa persona, vas a despreciarla, vas a decirle, no, tú no haces parte de nuestro círculo. Exacto. A eso no te refieres. Exacto. Salvo, y vamos a llegar a un punto del estudio en que ya si esta persona se levanta derechamente como un enemigo de Dios, obviamente nosotros, como la Biblia dice, lo dejamos en manos de Dios. Pero vamos a llegar también a ese ¿Y qué punto. pasa cuando la persona, por ejemplo, los actos que no son agradables en realidad ante los ojos de Dios? Puede ser también piedra de tropiezo tuyo, Sí. en algún aspecto. ¿No tendría uno que como que alejarse? Sí, de hecho, también lo vamos a ver más adelante. Se dice que en esto de las relaciones humanas, nadie es una isla, o sea, nadie verdaderamente está solo. Y un acto de una persona repercute en su ambiente, en su entorno. Entonces, por eso vamos a tratar que hasta cierto punto sí nosotros debemos tener una tolerancia, pero finalmente, cuando ya vemos que la persona sigue en su conducta, aún así no debemos odiarla ni aborrecerla, pero ya finalmente tenemos que entregárselo a Dios. Porque, ojo, tampoco está en nosotros persuadir a la otra persona. Por mucho que oremos, que pidamos, que clamemos a Dios, su voluntad es soberana. Y al final del día, Él va a ser conforme a su voluntad. Sí, porque se da el contexto, por ejemplo, en mi caso, a mí se me da la situación de que, por ejemplo, mi papá consume alcohol, siempre. Yo no lo considero un alcohólico anónimo, pero él consume alcohol. Su cerveza tiene que estar ahí al lado de él todos los días.
se junta con nuestros familiares y debe haber alcohol. La cerveza o el vino, como, ya vamos a hacer una comida, ya, el vino, vamos a almorzar, ya, mi cerveza, hija, pásame a comprar, no sé qué, ya, una java de cerveza. Y desde que yo tengo memoria. Entonces, yo puedo, mi papá sabe mi postura frente a eso, sabe que nosotros no consumimos, sabe que yo, cuando yo tuve a Nathan, estaba embarazada de Nathan, yo hablé con él. Yo no quiero que tu nieto te vea en este estado, yo no quiero que él normalice esta conducta. Y él lo sabe. Pero él se cura. Ah, Tiene malas a veces actitudes, sí, ya, porque eso a veces sí, cambia pero otra que bebe esas es puntuales. y Y con yo he alcohol, o sin tratado alcohol. que Nathan no lo vea en estas circunstancias, pero yo no sé si lo habrá visto una o dos veces. Pero él, por ejemplo, no pierde el control, sino que es, bueno, Empieza a dar la jugo. cuestión, claro, pero nosotros Con nos alegría. retiramos, Ah, ¿ya? pone más alegría. Nos retiramos, Mm. porque yo no es un escenario que quiero que Natán o quien sea de mi familia lo normalice. Pero es una conversación que nosotros ya hemos tenido y ya tuvimos. Pero a lo que voy yo, y al punto que quiero llegar es como, cada vez que yo lo vea, cada vez que yo me enfrento a esta situación, voy a tener que volver a confrontar esto. Porque se supone que yo ya lo hablé, yo lo molesté, yo ya dije lo que tenía que decir. Yo me considero una persona que mi papá sí escucha, él considera mucho mi opinión. Para cualquier situación familiar que pasa, él me pregunta o nos pregunta, nos considera demasiado. Entonces, es como, va a llegar el día en que yo voy a tener que desecharlo, es mi papá. Entonces, me llama la atención el tema porque es como... es una persona muy cercana. Ujú. Entonces, como ese aborrecimiento me complica la existencia, porque es tu papá, es mi Sí. papá. Entonces, Pero no tiene que ver con que tú a él lo vas a tratar. Esa, quizás la palabra aborrecer. Sí, por eso como yo, que aclarar el concepto. por eso yo preguntaba, Sí. una cuestión de que tú lo vas a eliminar, es indigno para estar, o por ejemplo, o cada vez que nos juntemos, yo tengo que expresar como lo que están haciendo ustedes está mal, Ujú. ¿cachai? Delante va a tener, porque yo le he dicho, tú vas a tener que llegar, tú eres consciente que vas a tener que rendir cuentas delante del Señor, eres consciente de eso, muy consciente. Entonces hay ciertos límites y parámetros que nosotros hemos puesto que él lo sabe, lo conoce, y hemos estado en reuniones familiares en que él sabe que nosotros en algún momento Se van a ir. nos vamos a ir. Y a veces hemos estado, de verdad, a veces hemos estado una hora y nos vamos. Y mi papá al tiro me, ¿ya se van? Y él sabe que sí, nos vamos. ¿Y por qué están tan rápido? ¿Y por qué? Ya. Y no dice nada más. Entonces es como, es incómodo, pero no hay cambios de conducta. Pero no debería ser incómodo porque al parecer a él no le incomoda. Es que a Ujú. eso voy. Entonces tú ¿Hasta deberías, qué o sea, límite, hasta qué punto? Entonces, Sí. Bueno, igual vamos a ir desarrollando la idea. Esta era como la introducción, pero es complejo cuando se trata este tipo de tema de la puerta hacia adentro y cuando hay relaciones de parentesco. Pero sí, como lo vamos a ver, todo también tiene un límite, porque si ya está comenzando a afectar, como decía la hermana, o sea, si verdaderamente tú estás viendo que es una piedra de tropiezo, no significa que lo vas a eliminar, que va a dejar de ser tu padre y todo, pero sí no acceder a ese escenario, sino que al contrario, por ejemplo, eh, ustedes pueden venir a visitarnos cuando quieran, y ustedes saben que en mi casa no va a haber alcohol. Entonces, y quien demuestra el afecto y se preocupa va a aceptar esas condiciones. De hecho, nosotros en nuestro hogar, por distintos motivos, tuvimos que tomar también esos resguardos respecto a gente, familiares. Incluso yo, siempre cuento que en el ámbito personal yo jugaba básquetbol, que no tiene nada de malo, después del trabajo, me juntaba, etcétera.
pero después del básquetbol el resto del equipo se iba a otro evento. Entonces, claro, entonces ya yo la primera vez lo acompañaba, claro, una bebida y un completo, pero ellos bebían, pues entonces yo igual les planteé, ¿cierto? Y entonces obviamente ellos eran más, Claro. no accedieron, entonces yo qué dije, como dice Pablo, hice uso de mi gracia y dije ya no voy a poder seguir participando y le hablé y le comenté y quedó bien pues transparente el tema. Pero claro, igual estaba haciendo un tema en mí, porque estaba haciendo algo ahí en mi, sí, en mi y también el llegar tarde de pronto a mi hogar. Entonces en un momento dije, ¿qué tengo que andar corriendo detrás de la pelota? No estoy para eso ahora, así que, pero sí, vamos a ir viendo cómo desarrollamos el tema, pero en ningún caso la palabra de Dios nos llama a eliminar a esa persona. Eh, porque también recordemos que parte del amor es soportar. Y como tú bien dices, si amas te va a preocupar. Y si tienes que constantemente estar recordándole, va a tener que ser así hasta el punto que, bueno, la persona se moleste o ustedes como familia tomen la determinación. Pero también el estudio nos llama a que debemos lidiar con eso y ocuparnos también. Bien, vamos a la siguiente presentación, que es una introducción. Como cristianos, entonces, sí podemos amar a una persona creada a la imagen de Dios y al mismo tiempo aborrecer aquello que le daña y la separa del Señor. Creo que en eso quedamos todos de acuerdo. Pero eso no significa afirmar que Dios solo odia el pecado. Porque en la Biblia el pecado no está separado del pecador. El pecador peca porque es pecador, por su naturaleza. Por tanto, Dios no condena únicamente la acción, sino que al ser humano que es rebelde en su totalidad. Así nos ve Dios. Ahora, el cristiano ama ¿por qué? Porque reflejamos el carácter de Cristo. Eso es algo esencial, algo que debe estar presente en el cristiano. El cristiano ama porque deseamos la salvación del pecador. Y el cristiano ama porque buscamos que esa persona sea librada de lo que la destruye. Y el cristiano aborrece lo que destruye a esa persona porque aquello que la persona ama en su rebeldía la conduce a la perdición. Debemos aborrecer lo que destruye porque aborrecer al mal es parte de amar lo que Dios ama. Entonces siempre el parámetro va a ser lo que Dios dice, lo que Dios nos dice a través de su palabra. No podemos decir que deseamos el bien a los que amamos y ser indiferente a lo que los destruye, dice R.C. Sproul. También manifiesta que Dios no envía al infierno al pecado, sino al pecador. El pecado no existe en abstracto, siempre está encarnado en una persona. Por eso la gracia de Dios no es sentimental, sino salvadora. Significa que Él rescata al pecador de aquello que lo destruye. Con ello llegamos al título de nuestra exigencia del día de hoy. Exigencia 29. Amen a vuestros enemigos, oren por los que les calumnian. Les voy a pedir que puedan ayudarme buscando en sus Biblias los siguientes textos. Mateo capítulo 5 versículo 44. Repito, Mateo capítulo 5 versículo 44. Otro hermano o hermana puede ayudarme a la lectura con Lucas capítulo 6 versículo 28. Lucas capítulo 6 versículo 28. Y otro hermano o hermana puede dar lectura por favor a Lucas
capítulo 23, versículo 34. Y en torno a estos pasajes vamos a ir desarrollando la exigencia de esta tarde. Repito, Mateo capítulo 5, versículo 44, Lucas capítulo 6, versículo 28 y Lucas 23, versículo 34. ¿Quién puede dar lectura a Mateo capítulo 5, versículo 44? Yo lo tengo. Ya. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Amén. Lucas capítulo 6, versículo 28. Por favor. Yo lo leo. Ujú. Dice, bendecidos los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Amén. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ujú. Amén. Esta exigencia de Jesús de amar a nuestros enemigos involucra también que ese amor debe aborrecer al mal que destruye a quien amamos. Esa es como la idea ya general que hemos visto en su palabra. Así también, sí, ahora se añade algo más, también a lo que destruye a nuestros enemigos. Y eso es importante. Pero, ¿podemos amar y aborrecer entonces al mismo tiempo? ¿Podemos amar y aborrecer entonces al mismo tiempo? Bueno, en el mundo en el que estamos viviendo, ¿verdad? En la actualidad, no es solo necesario amar, sino que nuestro amor debe incluir ese aborrecimiento. Y concluimos que al acto, ¿verdad?, que destruye a la persona que amamos o a nuestros enemigos, pero también nosotros como creyentes debemos aborrecer el pecado que mora en nosotros. Y una buena ilustración o una forma de ejemplificar esto es que efectivamente cuando estábamos muertos no veíamos nuestro pecado y probablemente nos deleitábamos en él. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, podemos ver nuestro pecado, podemos enfrentarlos para no caer, o si caemos, el mismo Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos. Entonces, ese amor que yo antes, ese pecado que yo antes abrazaba, que podía amar y que me deleitaba en él, me gozaba, ahora yo lo aborrezco. Debo luchar con él. Y esto también es una alerta, es una alarma para el creyente. Porque si no estamos enfrentando, si no estamos identificando nuestro pecado y seguimos deleitándonos en nuestra antigua vida, probablemente no hayamos nacido de nuevo. Entonces, esto también es una advertencia, una alarma. Ahora, el amor odia el verdadero amor, y lo decía de hecho el hermano, odia el mal por la simple razón que destruye a quien amamos, destruye a nuestros enemigos, como lo leíamos, y destruye al mundo en el cual vivimos. Entonces, volviendo atrás, ¿cuál es ese tipo de aborrecimiento que Dios nos permite? Y vamos a dar respuesta bíblica a aquello. Según los salmos, ese tipo de aborrecimiento por los enemigos de Dios, por ejemplo, lo encontramos en Salmo capítulo 5, versículo 10, y también en Salmo capítulo 10, versículo 15. Voy a dar lectura. Salmos capítulo 5, versículo 10 dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pongamos atención en eso. Se rebelaron contra ti. Salmo capítulo 10, versículo 15 dice, quebranta tú el brazo del inicuo, del malo, y persigue la maldad del malo hasta
que no hayes ninguna. Otro salmo también de ejemplo es el Salmo 139, versículos del 19 al 22. Doy lectura. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Ahora, en base a estos últimos salmos que leímos, ¿qué piensan ustedes que Jesús dice o opina, piensa acerca de este odio hacia el impío, hacia los enemigos de su Padre? ¿Se atreven a hacer algún aporte respecto a eso? ¿Qué pensaba Jesús de todo esto? Citando estos salmos, que en el fondo el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, habla en contra de sus enemigos y podríamos resumirlo como que pide que Dios extermine a sus enemigos. ¿Qué diría o qué saben ustedes que Jesús pensaba de esto? ¿A qué nos llama nuestro Señor Jesucristo sobre este aborrecimiento? Porque la imagen que muchos tienen y que quizás nosotros también teníamos antes de llegar a reconocerle como Señor es de este joven, un tanto hippie, ¿verdad? Amigo de los amigos, que amaba todo. Y de hecho mucha gente dice, pero si Jesucristo amaba todo, se sentaba a comer con todo, él era así. Entonces, decía paz y amor. Algunos incluso llegan a decir que fue el primer comunista, el primer revolucionario. Entonces, ¿qué opinión tenía Jesucristo de esto? De esta palabra inspirada por el Espíritu Santo dada al salmista. ¿Estaba en contra de esto? ¿Lo validó? ¿Quién me puede aportar algo? Pero como decía el primer salmo, cuando uno toma el nombre de Dios en vano. Y el Señor Jesús ciertamente aborrecía eso porque lo veo cuando golpeó con el látigo las mesas de los cambistas, todo porque estaban vendiendo fuera de la iglesia, del templo. Y él dijo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces, en el fondo, ellos vendían todo eso, pero estaban tomando el nombre de Dios en mano. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro ejemplo? Creo que todos estamos de acuerdo que nuestro Señor Jesucristo no toleró todo, como muchas veces el mundo lo comenta, ¿verdad? Bueno, Jesús enseñó que existe un aborrecimiento legítimo, y ese es el rechazo al mal y a todo lo que se opone a Dios. Pero nunca habló de un odio vengativo hacia las personas. Él mismo expresó que ese aborrecimiento santo contra la hipocresía, contra la injusticia y contra la dureza de corazón era porque la raíz de eso era oponerse a Dios. Era que los hombres eran rebeldes a lo que Dios manifestaba e incluso, como bien daba ejemplo nuestra hermana, el Señor Jesucristo se lo hizo ver muchas veces a su pueblo. Hablábamos en exigencias anteriores cuántas veces confrontó a los fariseos, que eran parte de su pueblo, ¿verdad? Esto muestra que Jesús sí
aborrecía, pero aborrecía la maldad. No con rencor humano como nosotros podemos pensarlo, sino con un rechazo santo conforme al carácter de Dios, porque Él era Dios encarnado. Jesús conocía estos salmos y no los criticaba, sino que los citaba como parte de sus enseñanzas y validaban esto como escritura inspirada por Dios. Por ejemplo, el Salmo 69 tiene muchas referencias en parte de sus enseñanzas. Ejemplo, en Juan 15:25 él cita el Salmo 69, versículo 4. Sin causa me aborrecieron. En Juan capítulo 2, versículo 17 se cita el Salmo 69, versículo 9. El celo de tu casa me consume. Respecto al ejemplo que dio la hermana Susi. En Mateo capítulo 27, versículo 34, también se cita el Salmo 69, versículo 21. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel cuando estaba en la cruz. Y el Salmo también concluye diciendo, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Salmo 69, 24. Entonces, ¿cuál en definitiva es el aborrecimiento, el tipo de aborrecimiento que Dios nos permite? Ese aborrecimiento del que habla en la Biblia, hermanos, suele ser un rechazo moral, es decir, un rechazo que Dios considera malo. De nuevo, no nos podemos convertir nosotros en jueces. Y no es un deseo de venganza personal, tampoco hay que confundirlo con ello. Pero tampoco basta con decir, como muchas veces hemos escuchado, odia al pecado y ama al pecador. También dijimos que Dios ve al ser humano de forma integral. Y esa frase, de hecho, no expresa toda la verdad bíblica. Sí existe un tipo de rechazo hacia el pecador cuando éste se muestra rebelde y opuesto a Dios, que era lo que hablábamos, hermana. Y ese rechazo, aún así, puede convivir con la misericordia y con ese deseo de que esa persona sea salva. Y ese, entre comillas, odio no es querer la destrucción de la persona, sino que rechazar esa maldad que le domina. Porque también nosotros como creyentes reconocemos que esa persona no se puede sobreponer a aquello. Entonces tenemos que ser movidos también a misericordia. Y hay un ejemplo como una ilustración. Es como cuando uno odia comer ciertas legumbres, pero aún así lo quiere porque son buenos nutrientes. Es decir, hay un ejemplo cuando uno odia comer garbanzo, pero aún así quiere lo bueno que estos pueden aportar. A veces puede ser como algo contradictorio, pero odiar a una persona no es correcto. Porque su carácter y sus acciones sí pueden estar en contra de lo que Dios permita. Y se hace más evidente, por ejemplo, cuando vemos noticias a propósito de lo mencionado por nuestro hermano Felipe en la oración. Está en nosotros el decir o maldecir cuando escuchamos, por ejemplo, que hay asesinos en series, incluso abusadores de niños, ¿verdad? Uno dice y expresa con odio a veces. Pero el Señor nos llama a que debemos estar dispuestos a dar la vida por aquellos que hacen el mal, incluso, y orar por ellos. Porque el odio que Jesús nos prohíbe es el odio que desea esa destrucción hacia las personas. No debemos llegar a ese límite. No está en nosotros. Y si alguna vez lo hemos pensado y lo hemos dicho, debemos arrepentirnos, porque no es lo que Jesús quiere para nosotros. Pero tenemos que ser honestos y reconocer que hay casos de maldad que llegan a ser tan tercos, tan arrogantes y tan contrarios a Dios, que finalmente en ese punto solo debemos dejar el juicio a Dios. De hecho, el mismo Señor Jesucristo habla en las Escrituras del pecado
imperdonable que también veíamos en exigencias anteriores. Mateo capítulo 12, versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y esto respecto a los fariseos. Jesús lo menciona respecto a los fariseos, pero también él dice de ese grupo: déjenlos porque son ciegos guías de ciegos. ¿Habían escuchado esa expresión? Y ese déjenlos es muy serio en este contexto de la Escritura. Es de ese tipo de advertencia. Por ejemplo, cuando Jesús dice que no hay que echar las perlas delante de los cerdos. O sea, es decir, déjenlos. Ya no insistan. No debe seguir insistiendo cuando hay un rechazo endurecido y constante a la verdad. Ese es el límite. Cuando ya vemos que existe un rechazo endurecido y constante a la verdad, entonces ya debemos tomar nuestras cosas y retirarnos y dejar en manos de Dios. Según las palabras de Jesús, hay casos en que la falta de amor hacia Dios llega a ser tan grande, tan dura, ya lo dijimos, tan orgullosa, como ocurrió también con el faraón. Es otro ejemplo en las Escrituras. La Biblia dice que el Señor endureció el corazón de Faraón para evitar que el pueblo marchase, ¿verdad? Obviamente nosotros, ya que tenemos la relación completa, entendemos que era un propósito de Dios. Pero en ese caso, cuando llegamos a ese tipo de personas que ya su corazón está tan endurecido, que no comprenden y no dan razón a lo que nosotros les advertimos en amor, lo único que queda es dejar que esa persona lamentablemente y tristemente siga su camino hacia la destrucción, que pueda caer bajo el juicio de Dios, o si Dios en su misericordia y voluntad le rescata, bueno, cual sea la determinación de parte de Dios, nosotros debemos orar y mantenernos al margen, dejando que Dios actúe. Esto es un caso extremo, sí. Espero que nunca tengamos que lidiar con eso, porque, como decía Tamara, cuando se trata de nuestros familiares, nos duele. Cuando se trata de alguien muy cercano, nos duele. Pero debemos confiar en el Señor. Debemos orar. Si amamos, nos vamos a ocupar más en la oración, más en hablar y en mostrarle también a esa persona a Cristo. Nosotros no estamos llamados, hermanos, a andar pronunciando maldiciones sobre la gente por todas partes. No estamos llamados a eso. Además, Jesucristo deja en claro que en el final de los tiempos van a suceder estas cuestiones, cuando el rey dice también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, y serán echados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero nuevamente, las Escrituras nos dicen que eso va a ser un juicio de Dios. Es algo que decide Él, no nosotros. ¿Tenemos el derecho nosotros, hermanos, de invocar el castigo, juicio y maldición sobre nuestros enemigos? A la luz de lo que hemos conversado, expuesto. ¿Tenemos ese derecho? Sí, no. El salmo ese. ¿Qué está diciendo? ¿Tenemos el derecho nosotros de invocar castigo, juicio y maldición sobre los enemigos de Dios? Primero es sobre nuestros enemigos, luego sobre los enemigos de Dios. ¿Tenemos el derecho de declarar el juicio sobre los enemigos en general?
la verdad es que... Tuya es la exacto, sí. venganza. Yo pagaré, dice el Señor, si yo la justicia. Cristo es el único que tiene el derecho supremo y absoluto de invocar juicio sobre los enemigos de Dios. Y esto tampoco es un afán de venganza personal, porque pueden haberse burlado de él, ¿verdad? Del castigo que recibió. ¿Y por qué hago ese punto? Porque he escuchado muchos predicadores que dicen que finalmente cuando el Señor regrese y va a establecer este juicio, va a ser por lo que le hicieron, por lo mal que lo trataron. No es así. De hecho, la interpretación profética de lo que va a suceder en el último día, cuando Dios arroje a todos sus enemigos no arrepentidos al infierno, lo podemos ver en pasajes y dicho en las palabras de Jesús. Por ejemplo, Lucas capítulo 12, versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer, dice Jesús. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Mateo capítulo 22, versículo 13 también dice, entonces el rey dijo a los que servían, atarles de pies y manos y echarles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Lo mejor para nosotros es dejar que ese tipo de juicios finales quede en manos de Dios. Y reconocer nuestra propia incapacidad pecaminosa, que también lo hablábamos al inicio. Porque tampoco, a la luz de las Escrituras, odiamos como corresponde. Porque cuando nosotros odiamos, lo estamos haciendo en nuestra propia carne, bajo nuestro pecado. John Piper, de hecho, quien escribe el libro en el cual nos estamos basando, dice que muchas veces debemos confesar en honestidad, Señor, no amo como debería, ni odio como debería. Porque mi corazón se mueve más por orgullo y egoísmo que por tu voluntad. Aunque la Biblia habla de ese pecado imperdonable, que ya vimos lectura, también nos ordena a amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen y nos pagan mal por bien. Y esto debería llevarnos a temblar por un lado, pero también a confiar plenamente en Dios. Porque no sea que nosotros vamos a terminar del lado equivocado cuando hacemos un juicio y se nos juzgue a nosotros. Entonces, como decía la hermana, hay que también tener cuidado con aquello. Pero debemos recordar también que las Escrituras nos dan un descanso respecto a este asunto. No nos corresponde a nosotros andar pronunciando maldiciones, ya lo dijimos, ese es un rol exclusivo de Dios. Y él mismo dijo en el Génesis, imagínense, en Génesis capítulo 12, versículo 3, a los que te maldigan yo maldeciré, dice Dios. La maldad en este mundo siempre va a llevar a la destrucción, tanto de las personas que amamos como a los enemigos de Dios que no se arrepienten. ¿Qué debe sentir entonces el amor frente a esta maldad? El amor verdadero, ya lo dijimos, aborrece el mal. No rechazamos el juicio de Dios, al contrario, porque ese juicio sabemos que es justo y sabio. Pero sí rechazamos el mal que lleva a una persona a oponerse a Dios y caer bajo ese juicio. A veces podríamos pensar que solo debemos aborrecer el mal que daña a otros, pero no el que nos daña a nosotros mismos. También tendemos a pensar eso. Podríamos llegar a creer que no es falta de amor hacia el prójimo si practico una conducta que solo me afecta a mí. Pero eso no es cierto, porque alguien dijo, nadie es una isla. Jesús mismo enseñaría que no existe un pecado que afecte solo a una persona que lo comete, sino que también daña a otros. ¿Por qué? Siempre hay involucrado un tercero. ¿Por qué? Porque todo lo que hago afecta mi relación con Cristo y mi capacidad de mostrar
su valor hacia los demás. Esto para el creyente. Para esto fuimos creados, para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Para eso fuimos creados. Y para confesar a Cristo delante de los hombres. Fuimos creados para mostrar el verdadero valor de Jesús hacia los demás. Para que ellos puedan despertar, puedan conocerle, puedan disfrutarle, puedan reflejarle para siempre. Y ese es el mayor bien que podemos hacer, hermanos, por cualquier persona. Eso verdaderamente es amar. Por eso debemos dejar de hablar también de ese amor que al final es solo sentimentalismo. Es un falso amor. Debemos comenzar a amar de una manera real. Eso nos está diciendo Jesucristo. Haciendo lo que verdaderamente es bueno para los demás. Hoy vivimos en una cultura donde todo es relativo, ustedes saben. Todo es relativo. Donde se dice que nada es malo, que basta ser sincero, y donde el mal se define solo por lo que me hace sentir mal, no por lo que realmente me destruye. Para muchos, amar también significa tolerar todo y aceptar todas las ideas, e incluso lo estamos viendo en el contexto de iglesias. Hay iglesias que ya han abierto puertas a esto. Pero ¿qué diría Jesús? ¿Qué es el amor en persona? ¿Qué diría nuestro Señor Jesucristo? Que Él personificó ese amor de Dios Padre. Jesús enseña que esa tolerancia indiscriminada no es amor, porque termina aprobando precisamente lo que destruye a las personas. No podemos ser honestos delante de Jesús y su palabra y pensar que Él niega la existencia del mal o que todo es bueno. Si negamos o minimizamos ese mal, en vez de rechazarlo como corresponde, terminamos siendo cómplices de esa destrucción. Y eso no es el amor que Jesús nos exige. Vamos avanzando y quiero ir concluyendo en la presentación número 8. ¿Quién me puede ayudar dando lectura brevemente a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16? 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Entonces, ¿cómo llama el apóstol Juan al pecado que es tan terrible que Dios no lo puede perdonar? ¿Cuál sería la respuesta? Pecado de muerte, exacto. Pecado de muerte. Ahora, Juan no prohíbe orar por ellos, pero tampoco ordena hacerlo. Simplemente deja el caso en manos de Dios. El segundo texto, por favor, Mateo, capítulo 12, versículo 31 y 32. ¿Qué pecado dijo Jesús que no se podía perdonar? Tratemos de dar respuesta a eso. Por lo tanto les digo, Sí. a ustedes se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este tiempo, ni en el venidero. Así es, amén. Entonces, ¿qué pecado dijo Jesús que no podía perdonar? Exacto. Y eso, en otras palabras, era atribuir la obra del Espíritu a Satanás o hablar contra el Espíritu de manera consciente o deliberada. Ahora, hermanos, hay algo que Dios nunca hará. Dejarnos a nosotros, en nuestra condición natural, la decisión final sobre nuestra salvación. Todos estamos de acuerdo en ello. ¿Por qué? Porque el cielo ya tomó la iniciativa.
La palabra dice que nadie subió, sino que Jesucristo desciende, se hace hombre para vivir entre nosotros y darnos salvación. Él pagó el mayor precio posible y luego de que nuestro Señor Jesucristo vuelva al Padre, nos deja al Espíritu Santo para completar esa obra en los escogidos. Y el Espíritu Santo es quien abre nuestros ojos, nos convence de pecado, nos lleva a la fe en Cristo, dice Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre, la persona responde en arrepentimiento y fe. Sin esa obra, seguiríamos perdidos. Sin esa obra, el hombre sigue perdido. Por eso, debido a la importancia del misterio, porque realmente es un misterio, el Espíritu Santo, Jesucristo rechaza tajantemente esto que decían los fariseos, esta blasfemia. ¿Por qué? Porque precisamente el Espíritu Santo está presente en la obra salvadora del hombre. Debemos entender bien su papel en la salvación. Muchas veces se deja de lado, pero sin el Espíritu Santo en nuestras vidas seguiríamos condenados. Él viene a completar esa obra eficaz que desde antes de la fundación del mundo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planificaron, orquestaron, ¿verdad? La diapositiva número 9. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y vamos a hablar brevemente, y vamos a concluir con esto. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Con quién está asociado estrechamente el Espíritu Santo? Bueno, en Mateo capítulo 28, versículo 19 y primera de Juan, capítulo 5 y 7, voy a dar lectura a uno de ellos. En Mateo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Con quién está relacionado estrechamente el Espíritu Santo? Con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es decir, es plenamente Dios. Ahora, recordarán que después del bautismo de Jesús, ¿cómo se manifestó el Espíritu Santo? Dio testimonio del Hijo. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dio testimonio, descendió como una paloma, y el Padre habló desde el cielo, mostrando la unidad de ese Dios trino. ¿Qué representa el Espíritu Santo? Juan capítulo 16, versículos 13 y 15 nos dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice el Señor Jesús, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A quién representa el Espíritu Santo? A Cristo. El Espíritu no habla por su propia cuenta, sino que glorifica a Cristo y aplica su obra en nosotros. El Espíritu Santo, entonces, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad y el representante de Dios en la tierra. Su naturaleza es un misterio santo. No podemos explicarlo completamente, pero sí, por fe, debemos creerlo y adorarlo porque la Escritura lo revela como Dios. A lo largo de la historia, algunos han intentado construir ideas humanas sobre el Espíritu tomando textos aislados, pero esas son especulaciones que no fortalecen la fe cristiana. En asuntos que Dios no se ha revelado plenamente, para nosotros en esos asuntos el silencio verdaderamente vale oro. Debemos creer. Durante su ministerio terrenal, Jesús estaba en un solo lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo no está limitado, hermanos.
Él está presente y obrando en todo lugar y en todo momento. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque al ascender enviará al Espíritu Santo, y envió al Espíritu Santo para estar con su pueblo en todas partes, aplicando su obra, guiando, convenciendo y sosteniendo a los creyentes en todo el mundo. 3 cosas hace el Espíritu Santo según Juan capítulo 16, versículo 8. Convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Vamos con la última diapositiva, conclusión. De hecho, este estudio tiene 2 partes. Traté de analizar la primera. Pero hemos visto que Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos no con un amor superficial ni sentimental, sino con un amor que reconoce la realidad del mal y que rechaza aquello que destruye a la persona. El cristiano que ama de verdad desea el bien eterno del otro. O sea, deseamos que verdaderamente, aunque sea nuestro enemigo, el Señor lo salve. Pero eso solo es posible cuando el Espíritu Santo